nombre es Adrián y hoy les vengo a hablar un poquito acerca de un tema que me pareció muy interesante y que no está tan normalizado hablarlo o que no somos tan conscientes de ello. ¿Ustedes alguna vez han escuchado esta frase de dime, no me voy a molestar? Ya sea con su mamá, con su pareja, con algún amigo. Entonces terminan diciendo lo que tengan que decir y esta persona se molesta. Pues bueno, esto tiene nombre y se llama doble vínculo y es acerca de lo que les vamos a hablar un poquito, mis compañeros y yo. Hola. Hola. ¿Tú alguna vez has escuchado la frase de haz lo que quieras? Todo el tiempo. Pues bueno, eso también es doble vínculo y nos ha pasado a la mayoría de personas y precisamente a nuestras compañeras también. Siga. Ok. Pues bueno, como les decía, esto sí tiene nombre y se llama doble vínculo y es lo que les vamos a hablar yo y mis compañeras Miranda, Carla y Carolina. Entonces, probablemente, así como nosotros al inicio, no teníamos una idea de lo que era el doble vínculo, probablemente ustedes tampoco. Entonces, vamos o podemos empezar con ¿qué es el doble vínculo? Bueno, el doble vínculo es cuando se emite un mensaje contradictorio. Realmente no hay una forma correcta de responder esto, ya que cualquier elección que tomes a la hora de responder te va a llevar a un problema. Entonces, ¿podríamos dar algún otro ejemplo? Un ejemplo, pues más práctico podría ser el hecho de que un papá le dice a su hijo: no, pues es que quiero que seas más independiente y que tomes tus propias decisiones. Pero cuando el hijo hace eso, pues el papá se termina enojando y lo termina regañando, inclusive castigando por hacer lo que él mismo le dijo. Y es ahí donde entra el doble vínculo. Te dicen una cosa, pero pues, no sabes tú qué contestar porque siempre va a haber problemas. Entonces, ¿sería solamente en lo familiar? No, de hecho el doble vínculo puede ser también en aspectos de estudiantes, o sea, entre clases con maestros, entre los propios amigos, en relaciones de pareja, compañeros de trabajo, inclusive en las parejas creo que es un poco más común, la verdad. Sí, y como dice mi compañera Caro, es algo muy común, puede pasar casi en cualquier situación, si no es que en cualquier situación, pero algo que debemos dejar en claro y es que son los puntos necesarios para que este doble vínculo pueda ser como considerado doble vínculo, si lo podemos llamar de esa forma. Primeramente, yo considero que sí debería de existir una relación porque pues un doble vínculo no podría llevarse a cabo con una persona que no conoces y que va pasando por la calle o algo por el estilo, ¿no? Entonces, como primer punto yo podría dar eso, y como segundo punto es que debe existir una relación de autoridad, ¿no? Por así decirlo. O sea, una relación que no sea lineal, sino que haya un cierto desequilibrio en este poder. Y cuando hablamos de poder, no solamente me refiero a este poder como de autoridad, ¿no? De un director, un maestro, tu papá, sino que una relación de poder, que puede ser que tú se lo das. O sea, no necesariamente eso, que sea de una autoridad en la cual justamente así es como lo dicta la sociedad y así tiene que ser, ¿no? O sea, puede ser un poder que tú le das a la otra persona. Entonces, no sé, ustedes ¿alguna vez han pasado por esto? ¿Alguna vez han visto que les han hecho esto? No sé. Sí. Y nada más. Bueno, en mi caso, sí, siento que es algo que sucede mucho en mi relación. Y ya era de algo que yo no tenía conciencia, ya hasta ahora que, bueno, sí lo sé. Por ejemplo, cuando mi novio me dice, ¿qué quiero comer? Yo le digo, lo que quieras. Y bueno, me lleva a un lugar y es como que no quería venir aquí. Y me nota molesta y me dice, pues es que tú me dijiste lo que quieras, pero pues realmente no era lo que yo esperaba. Algo que también es característico del doble vínculo es que se tiene que tener cierta repetición. Con hacerlo una vez puede ser que la otra persona no entienda o que no se establezca, pero cuando empiezas a hacerlo varias veces seguido, pues ahí es donde entra el doble vínculo. Un ejemplo es decir que una persona va a salir a comprar algo de comida
y tú dices, ay, pues a mí se me antoja, yo qué sé, una hamburguesa. Y tú dices, ah, pues en la primera vez vas a decir, pues chido. Pero cuando empieza a ser repetido y repetido y que la otra persona no solamente te dice eso, sino que luego te dice, es que yo quería que me comprara la hamburguesa y empieza a hacerlo, ahí es donde entra el doble vínculo o donde se crea. Porque ahora ella te dice, tengo ganas de una hamburguesa y entonces tú automáticamente dices, pues le tengo que comprar la hamburguesa. También entra ahí el doble vínculo. Sí, y como explican mis compañeras, no necesariamente el doble vínculo es algo verbal. O sea, puede ser algo no verbal, como lo hablábamos en ciertas clases y en clases pasadas. Toda acción humana comunica, no solamente en el aspecto verbal. Y como le dice mi compañera, ella esperaba que la llevara a otro lugar que no fuera el que la llevó. No necesariamente le dijo, te voy a llevar. O sea, eso no fue como, no fue comunicación verbal, sino la situación. Entonces le comunicó pues, que iban a ese lugar. Entonces como tal la respuesta no fue verbal, sino pues fue por medio de una acción. Entonces pues sí, justamente no necesariamente tiene que haber una respuesta verbal para que se genere este tema del doble vínculo, ¿no? ¿Y eso podría entrar como un tipo de violencia? Pues tal vez violencia física, no como tal, por el hecho de que no te están golpeando ni te están agrediendo de esa misma forma, pero sí entra mucho en lo que viene siendo la violencia psicológica, ya que quieras o no, te ejerce cierto poder sobre ti, estrés. O sea, por ejemplo, tú empiezas a tener esa ansiedad de decir, pues, ¿qué le hago? ¿Qué le contesto? O sea, le digo que sí, le digo que no, ¿qué es lo que ella quiere? Empiezas a decir, entonces la persona, ¿estoy yo mal por contestar eso? Y empiezas tú a sentirte mal contigo, y es ahí donde empiezan a ejercer cierto poder y manipulación sobre ti para tenerte como, pues, donde ellos quieren, pues. Y es ahí donde entran, por ejemplo, las relaciones tóxicas. Es decir, es que simplemente tú y yo sabemos cómo comunicarnos. La otra persona no vas a encontrar eso. Y te tiene ahí, y eso puede ser demasiado peligroso para tu integridad mental y puede llegar inclusive a algo físico. Entonces es algo peligroso que, si bien empieza desde lo más o menos invisible, puede ir escalando, y sí es más psicológico que físico. Sí, bueno, y aparte es algo tan normalizado que tenemos el hecho de nosotros, ¿cómo podría decirlo? Interpretar, como el caso que dijo mi compañera Caro, el hecho de yo decir, se me antoja una hamburguesa, y ella decir, le tengo que comprar una hamburguesa. O sea, es algo tan normalizado que creemos que así son las cosas, pero no, o sea, realmente es algo que ni siquiera nosotros debemos tomarlo así, porque yo no le estoy diciendo directamente, cómprame una hamburguesa. Y el hecho de que ella lo tome así, siento que es algo sabemos que no es algo saludable. Y sí, o sea, precisamente no es como que no lo sabemos, porque no es algo de lo que se habla comúnmente, y no se habla. O sea, no es algo que te dicen, ¿no? Esto es así porque así, ¿no? Entonces también siento que tiene como esta tendencia, sobre todo en las relaciones de pareja, donde ocurre esto, ¿no? Donde interpretamos ciertos mensajes por temor a cierta repercusión en la relación. Yo creo que es donde lo vemos como que más reflejado. Entonces, pues sí, o sea, como le decía, no necesariamente es verbal, pero yo creo que ocurre más seguido esta manera verbal, ¿no? Como todos estos ejemplos que ya hemos dado, ¿no? De haz lo que quieras, o dime y no va a pasar nada, o no eres tú, soy yo, ¿no? Entonces yo creo que sí lo podemos ver más reflejado ahí, pero como decimos, o sea, las relaciones familiares, entre amistades, no se eximen de que pase el doble vínculo. Y algo que también debemos dejar en claro es que no porque seas consciente de que hay un doble vínculo en la relación en las relaciones que tienes, porque pues sí, desgraciadamente, como lo hemos dicho, es algo muy común, es algo que pasa todos los días, y que pues queramos o no está presente, porque va ligado a este aspecto de pues que no es algo que se dice, no es algo que se enseña. Entonces no tienes como las herramientas necesarias para saber qué hacer, para saber qué contestar. Entonces no estamos, por decirlo de alguna forma, educados para saber qué hacer en este tipo de situaciones. Entonces, como somos ignorantes, por decirlo de esa forma, en el tema, nos vemos más envueltos y somos más vulnerables a caer en estas relaciones de doble vínculo. Entonces, pues sí, yo creo que es algo como que deberíamos de empezar a tomar en cuenta, y pues sí, de ser más conscientes sobre todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea,
hablando un poquito acerca del tema de la esquizofrenia, Gregory Bateson decía que las personas que están como expuestas desde su núcleo familiar a este doble vínculo puede llegar a generar patrones de pensamiento desorganizados, ¿no? Entonces, por esta exposición a estas situaciones pues de pues, incoherencia, de incertidumbre, y pues personas más vulnerables pueden llegar a desarrollarlo. También es cierto que no es como que lo detona, pero podemos entender que es un factor, aunque de nuevo hay que recalcar que pues la esquizofrenia sabemos que es un trastorno mucho más complejo, algo más multifactorial, que no solamente se vea afectado por esto, pero sí puede llegar a ser digamos una característica, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos ver que el doble vínculo sí puede llegar a ser algo conflictivo, sobre todo cuando no eres consciente de ello y no le puedes dar un nombre, ¿no? Y como decían mis compañeras, pues es algo irritante, es algo molesto, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir acerca de, no sé, se nos ocurre alguna solución, algún consejo que con lo que hemos hablado puedan decir? Bueno, como solución podría entrar como, ya que tenemos ya esta información, que ya conocemos, ya sabemos un poquito de qué es el doble vínculo, siento yo que identificar como el mensaje que está haciendo de doble vínculo, como que ya tenemos como ese conocimiento de qué es, y ya con eso podemos decir como de que esa persona está haciendo doble vínculo conmigo, o de darte cuenta de que tú lo estás haciendo inconscientemente, y ya cuando tú sabes como que lo estás haciendo consciente, ya lo vuelves como de que ok, yo estoy dando un mensaje con un doble vínculo y tengo que cambiar eso. Y pues otra cosa, como una solución por así decirlo, es como tratar de identificarlo. Identificar, o sea, ya después de que lo identificaste, darle como un afrontamiento al problema, como decir, ok, estoy diciendo esto, pero ¿qué voy a hacerlo? Por ejemplo, no sé si ya dijeron ese ejemplo de ¿qué tienes? Y yo te digo nada, pero ya cuando no me preguntas, me molesto, ¿no? Como que ¿por qué no estás buscando más de lo que yo te estoy diciendo? Pero en realidad no estoy diciendo nada. No sé si podría ser entrar así, pero ya cuando identificas como ese problema, tú preguntarle a la persona o preguntártelo a ti si tú lo estás haciendo de sí, pero ¿qué quieres que tú quieres que yo haga? O sea, preguntarle, afrontar el problema. Y pues bueno, ¿ustedes qué creen que otra solución podría ser? Pues me imagino que a la hora de, como tú dices, confrontar, es hablarlo, o sea, llegar en una comunicación asertiva, no llegar de que entonces qué es lo que quieres que haga, o sea, cero. Siento que no va ligado a eso. O sea, más bien hablarlo tranquilo y decir, ok, me estás diciendo que yo haga lo que quiera, pero ¿qué es lo que realmente tú quieres que yo haga? Como una metacomunicación. Exacto, porque, por ejemplo, tú me dices que yo haga lo que yo quiera, si yo me quiero ir, tú vas a decir, es que ¿por qué te vas? O sea, entonces es como, sí, no, o sea, cuadrar bien la comunicación y ver qué. Sí. Algo que también es ser claro. Creo que eso también entraría mucho en que si tú por ejemplo, eso mismo de que pues, haz lo que quieras, pero ok, ¿realmente quieres que haga lo que quiera? Que, o sea, reformular y pedir esa claridad que tú no estás entendiendo. Otra cosa es, creo que poner límites. O sea, yo sé que tú, por ejemplo, en eso de decir, es que si me quisieras sabría lo que pasa. O sea, sí te quiero, pero tú me tienes que ayudar a decirme cómo es que quieres que lo exprese. O sea, poner esos límites como de decir, ¿sabes qué? Hasta, o sea, simplemente, ¿cómo poder explicarlo? Pues sí, poner límites. Sí, tratar de descifrar a la otra persona. No tratar de descifrarlo, sino decir, sé claro, conciso, por favor, no intentes ponerme trabas. Retos, por así decirlo. Pues sí, podemos decir que es un poquito de todo, y algo que tenemos que recalcar es que no hay una respuesta exacta, no podemos darle la solución al problema, pero con estos tips yo creo que pueden empezar como a darse cuenta, y sobre todo con la información, a ser conscientes de que vivimos en una ciudad en la que constantemente estamos expuestos al doble vínculo, y poder
tratar de cambiarlo y mejorar nuestras relaciones. Entonces yo creo que de nuestra parte ha sido todo. Les agradezco la participación a mis compañeras y pues bueno, sin nada más que decirlo, pues nos despedimos. Gracias. Adiós. Y no doble vinculen a la gente, por favor. Por favor.